Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a comenzar a desarrollar problemitas nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado del capítulo de la electrostática, donde vamos a enfocarnos a resolver problemas de fuerza eléctrica y de campo eléctrico. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin más preámbulos, comenzamos a resolver problemitas del nivel básico. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con el problemita número 2. Problemita número 2. Interesante, básico. Dos esferas iguales se encuentran electrizadas con más 6 microcoulombs y menos 2 microcoulombs. Se ponen en contacto y luego se las separan. ¿Cuál es la cantidad de carga que adquiere al final una de las esferas? ¿Cuál es la cantidad de carga que adquiere al final una de las esferas? Muy bien, yo tengo dos esferitas. Tengo la esferita 1, ahí está, y tengo la esferita 2. Cada una está electrizada, ¿sí? La esferita 1 está electrizada con la carga Q1 igual a más 6 microcoulombs, ¿sí? Mientras que la esferita 2 está electrizada con una carga de menos, de menos, profe, 2 microcoulombs. Menos 2 microcoulombs. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre al inicio. ¿De acuerdo? Es lo que ocurre al inicio. Muy bien. ¿Qué va a pasar ahora? Dice, profe, se van a poner en contacto. ¿De acuerdo? Se ponen en contacto. Entonces yo pongo por acá, profe, se ponen, señorita, habla, ¿qué se ponen? En contacto las esferas. ¿Qué va a pasar cuando las esferas idénticas se pongan en contacto? Van a intercambiar carga eléctrica, ¿sí o no? Claro. ¿Quién tiene más carga eléctrica? Profe, ¿quién tiene más carga eléctrica? ¿La esferita 2, sí o no? Negativa, porque tiene exceso de electrones. Y la esferita 1 tiene defecto de electrones. Entonces, como él tiene más electrones que él, ¿qué va a ocurrir? Espontáneamente se van a transferir electrones. Se transfieren electrones. ¿De acuerdo? Acá coloco, profesor, se transfiere electrones. ¿De dónde a dónde se transfiere electrones? Se transfiere electrones, profesor, de la esferita 2 a la esferita 1. ¿Sí? Fluyen electrones. Él tiene exceso de electrones y él tiene defecto de electrones. Comienza a transferirse electrones, ¿hasta cuándo? Hasta cuando las esferas alcanzan el equilibrio eléctrico. ¿Y cuándo se llega al equilibrio eléctrico? Como las esferas son idénticas, cuando al final, profesor, ambas esferas quedan cargadas con el mismo valor de carga. Cuando ambas esferitas quedan electrizadas con el mismo valor de carga. Acá voy a decir al final, profe, termina o acaba la transferencia de electrones cuando ambas esferitas queden electrizadas con el mismo valor de carga. La carga Q y la carga Q, porque son esferitas idénticas. Y como son idénticas, hay una propiedad que nos dice que al final en el equilibrio electrostático ambas quedan cargadas con el mismo valor de carga. Profe, ¿y qué se aplica para hallar esta cantidad de carga? La conservación de la carga. Tú debes recordar que la carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro. En otras palabras, la carga que había al inicio y la carga que debe haber al final deben ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces planteamos por acá, profesor, se cumple. ¿Qué se va a cumplir? El principio de la conservación de la carga eléctrica. La carga al inicio tiene que ser igual a la carga al final. ¿De acuerdo? ¿Quién es la carga al inicio? La suma de las cargas de las dos esferitas. Más 6 microcoulombs
y más, profe, habla, menos 2 microcoulombs. Profe, con todo y sin, obviamente, ¿no? Esa carga inicial más 6 menos 2 debe ser igual a la carga final, Q y Q, 2 veces Q. De ahí que obtenemos que la carga Q, o 2 veces Q, resulta ser ¿cuánto? Más 6 menos 2, resulta ser más 4 microcoulombs. Más 4 microcoulombs. Por lo tanto, profesor, al final, ¿cuánto sería la carga? Al final, profesor, la carga final de cualquiera de ellos dos resulta ser Q. ¿Y cuánto vale Q? Allá. Si 2Q vale más 4, el 2 pasa a dividir. ¿Cuánto sería Q? Q final sería más 2 microcoulombs. Más 2 microcoulombs. ¿Te das cuenta o no? Y eso vendría a ser la respuesta al problemita número 2. Más 2 microcoulombs. La clave sale enano. La clave sale enano. ¿Qué hemos aplicado? Lo único que hemos aplicado es el principio de la conservación de la carga. La carga al inicio en el sistema tiene que ser igual a la carga al final en el sistema. ¿Pueden intercambiar carga entre las dos esferas? Sí, pero, profe, ese intercambio de carga no hace que la carga total del sistema permanezca constante. ¿De acuerdo? Profe, la carga final no va a cambiar respecto a la carga inicial. El intercambio de carga entre las esferitas no hace que cambie la carga total del sistema porque ella permanece constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la respuesta. El problema 2 está amarrado con el problema número 3. ¿Qué dice el problema número 3? Dice lo siguiente. Del problema anterior, ¿cuál sería la nueva fuerza de atracción entre las esferas si se las separa 3 metros? Allá, al final quedaron cargados con 2 microcoulombs cada esferita. Muy bien, y ahora las voy a separar, ¿sí? Acá tengo la esferita Q1, que está electrizada con más 2 microcoulombs. La esferita 2, que está electrizada también con más 2 microcoulombs. Y las voy a separar, profesor, una distancia de 3 metros. Profe, ambas esferitas, como te das cuenta, son del mismo signo. Más 2 microcoulombs y más 2 microcoulombs. Luego de haber intercambiado carga y al separarlos, quedaron electrizados con más 2 microcoulombs. ¿Se entiende? Profe, ¿qué tipo de fuerza eléctrica va a aparecer entre ellas? A. La fuerza eléctrica entre ellas es una fuerza atractivo-repulsiva. Como son del mismo signo, la fuerza eléctrica que aparece entre ambas esferitas, entre ambas esferillas, es una fuerza eléctrica repulsiva. Aparece ¿qué cosa? La fuerza eléctrica de repulsión. Y esa fuerza eléctrica es la que nos piden calcular luego, sí, de haber intercambiado cargas, las dos esferitas al ponerse en contacto, al separarse, quedaron cargadas con el mismo valor de carga y en ese momento se separan 3 metros. Me están pidiendo calcular cuánto vale la nueva fuerza eléctrica, ¿verdad? Muy bien, ya se acabó el problema. Profesor, usando la ley de Coulomb. Se usa la ley de Coulomb, profesor. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Que la fuerza eléctrica entre dos partículas electrizadas es la constante de Coulomb, ¿verdad? ¿Por quién? Por el producto de cargas, ¿no? En valor absoluto. La carga Q1 habla por la carga Q2. ¿Dividido entre quién, profe? Dividido entre la distancia de separación de las cargas elevado al cuadrado. Constante de Coulomb por el producto de cargas sobre la distancia al cuadrado. ¿Te das cuenta o no? Muy bien, entonces operamos. ¿Cuánto sale, profesor, la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica sale para estas dos esferillas. La constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9.
por el producto de cargas, 2 micros por 2 micros, o sea, 2 por 10 a la menos 6, por 2 por 10 a la menos 6, dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale la distancia, profe? La distancia entre las cargas vale 3 metros elevado al cuadrado. Recuerda que todo lo debo reemplazar en el sistema internacional de unidades para que la fuerza me salga en newtons. Muy bien, ya está. ¿Cuánto vale entonces la fuerza eléctrica entre dichas esferillas electrizadas? Habla. 3 al cuadrado 9, con 9 delante se va. Acá me queda 10 a la menos 6 con 10 a la menos 6, 10 a la menos 2. Con 10 a la 9, 10 a la menos 12, con 10 a la 9 me queda 10 a la menos 3. ¿Verdad? La fuerza eléctrica será, profe, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, 10 a la menos 12, con 10 a la 9, 10 a la menos 3. 2 por 2, 4, ¿no? 2 por 2, 4, el 9 ya se fue, me quedaría 4 por 10 a la menos 3 newtons. Eso vendría a ser la respuesta. O seguramente, profe, lo van a expresar en milinewtons. ¿Por qué? Porque 10 a la menos 3 equivale a 10 a la menos 3 equivale a 1 mili. Por lo tanto, 4 por 10 a la menos 3 equivale a 4 milinewtons. Y eso vendría a ser la respuesta al problemita número 3. Profesor, 4 milinewtons. ¿Está bien o no? Y la clave, ¿cuál sería, profesor? La clave sería burro, ¿no? 3, la 3, la 3. La clave sale, profesor. A ver, verifica. ¿Sí, no? Profe, a ver cuánto sale. 4 milinewtons. La 3 sale. Muy bien. ¿Qué clave sale la 3? Burro. 4 milinewtons. ¿Está bien, no? A ver, verifica los cálculos. ¿Sale la clave burro o no? ¿Sí? 4 milinewtons. Constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Por el producto de cargas, 2 por 2 por 10 a la menos 6. Entre la distancia al cuadrado, 3 al cuadrado 9. 9 con 9 se van. 2 por 2, 4 por 10 a la menos 3, sí. 4 milinewtons. 4 milinewtons. Eso vendría a ser la respuesta al problema. ¿Está bien? Listo. Muy bien, sigamos trabajando entonces, muchachos. Nos vamos al problema número 5. Problema número 5 por acá. ¿Qué nos dice? Hallar el módulo de la intensidad del campo eléctrico en A. Hallar el módulo de la intensidad del campo eléctrico en el punto A. Muy bien, hallar el módulo de la intensidad del campo eléctrico en el punto A. ¿Cuánto vale A? Profe, dice que las cargas son idénticas, ¿no? Acá tengo la carga más Q. ¿Está bien? Acá tengo la otra carga más Q. Y me están pidiendo calcular cuánto es el valor del campo eléctrico en el punto A. ¿Dónde está a propósito el punto A? Justo en el punto medio, ¿no? El mide A y el mide A. ¿Está bien o no? Listo. Muy bien. Presta atención acá. Profe, me están pidiendo calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto A. ¿De acuerdo? Yo te pregunto. Para hallar la intensidad del campo eléctrico en el punto A, voy a aplicar una propiedad denominada el principio de superposición de campos. Oye, eso es puro nombre. ¿Qué voy a hacer? Como yo tengo dos cargas, cada carga produce su propio campo en el punto A. Y tú debes recordar de forma práctica que si yo tengo una carga positiva, su campo es entrante, la que produce alrededor del espacio. No, si es una carga positiva, su campo es saliente a la carga. Y si la carga es negativa, su campo tendría que ser entrante a la carga. ¿Verdad? Esa es una propiedad que tú debes recordar. Por lo tanto, a propósito, si a esta esferita yo le llamo la esferita 1, y a esta esferita yo le llamo la esferita 2, pregunto, ¿qué tipo de fuerza, sí,
va a producir la carga 1? ¿O qué tipo de campo va a producir la carga 1 en el punto A? Bueno, como es una carga positiva, su campo que produce en A, profe, es un campo saliente a la carga. Positivo, el campo en el punto A tiene que ser saliente a la carga, ¿no? Profe, así se determina el campo producida por una carga puntual. Si es positiva, saliente a la carga. Si es negativa, entrante a la carga. Ese es el campo de 1. ¿Y quién es el campo producido por la carga 2 en el punto A? Como la carga 2 también es positiva, va a producir un campo también saliente a la carga. A este campo yo le voy a llamar carga 2 en el punto A. Su campo debe ser saliente a la carga. A la carga tengo el campo de 2, ¿verdad? Muy bien. Me están pidiendo el campo resultante. Hay que sumar los campos individualmente. Pero si tú te percatas, hay simetría. Profe, las dos cargas son iguales, del mismo signo, y tienen la misma distancia al punto A, ¿no? Más o menos ya te diste cuenta que los campos en el punto A van a ser iguales. Y si los campos son iguales, como tienen direcciones contrarias, al restarse, ¿cuánto vale el campo resultante en el punto A? El campo resultante vale 0, ¿no? Pero, sin embargo, yo lo puedo demostrar algebraicamente por acá. Se sabe por acá, muchachos. ¿Qué se sabe? Se sabe que el campo producida por una carga puntual en un punto P, ¿cómo se determina el valor del campo, el módulo del campo? Se calcula como la constante de Coulomb por el valor absoluto de la carga que genera el campo sobre la distancia donde quiero calcular el campo elevado al cuadrado. Ahí está la fórmula del campo eléctrico. El campo en P es igual a la constante de Coulomb por la carga que genera el campo en ese punto sobre la distancia a ese punto elevado al cuadrado, ¿no? De tal manera que al ojo, ¿cuánto mide el campo de 1 y el campo de 2? Son iguales, profe. El campo producido por la carga 1 será la constante de Coulomb por la carga que genera el campo en valor absoluto, que vale Q, sobre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia de la carga 1 al punto A? A, elevado al cuadrado. ¿Ves? ¿Cuánto es el campo producido por la carga 2? El campo producido por la carga 2 será la constante de Coulomb, ¿verdad? Por la carga que produce el campo, que también es Q. La carga 2 es Q en el punto A sobre la distancia al cuadrado. ¿Quién es la distancia? La distancia de la carga 2 al punto A, que también vale A, ¿no? Elevado al cuadrado. Oye, ¿cómo son los campos? Son iguales, profe. Por lo tanto, ¿cuánto mide el campo resultante? La suma vectorial de los campos individuales. Profe, E a la derecha y E a la izquierda, direcciones contrarias. ¿Cuánto vale el campo resultante en el punto A? El campo resultante en el punto A vale 0 newton por Coulomb. ¿Sí? Porque son los campos, tienen el mismo módulo, pero direcciones contrarias. Y eso vendría a ser la respuesta al problema número 5. La clave sale animal. La clave sale animal. Oye, Pokémon. ¿Te das cuenta o no? Muy bien. Sigo resolviendo problemas, profe, de campo eléctrico y de fuerza eléctrica. Me voy al problema número 7. El problema número 7 nos dice: una moneda, al ser frotada, logra electrizarse con carga igual a 32 por 10 a la menos 9 coulombs. 32 por 10 a la menos 9 coulombs. ¿Qué cantidad de electrones perdió al electrizarse? ¿Qué cantidad de electrones perdió al electrizarse? ¿De acuerdo? Muy bien. Acá está, profe. Tengo la moneda. ¿De acuerdo? Tengo mi moneda esférica, ¿sí? O circular. Esa moneda, profe, agarro mi paño de seda, profesor, y me lo comienza a frotar. Comienza a frotar la moneda con la seda. Y al frotar dice que se transfieren electrones.
¿De dónde a dónde se transfieren electrones? De la moneda hacia la seda. Ahí está, van a pasar, ¿qué cosa, profe? Van a pasar electrones. Por lo tanto, yo planteo por acá, profesor, se transfiere, ¿de acuerdo? Se transfiere, profe, ¿qué cosa? Se transfiere electrones. Muy bien. Se transfiere electrones de la moneda a la seda. ¿Cuánto, profe? De tal forma que al transferirse electrones, la carga de la moneda al final, ¿cuánto vale? La carga de la moneda al final resulta ser 32 por 10 a la menos 19. O perdón, 32 por 10 a la menos 9 coulombs. Ajá, se sobreentiende, ¿no? Que si pasó carga de la... No, si pasaron electrones de la moneda a la seda, ¿cómo quedó electrizada la moneda? La moneda, profe, quedó electrizada con carga positiva. Obviamente, ¿sí o no? Mientras que la seda quedó electrizada con carga negativa, ¿no? Muy bien. ¿Qué me están pidiendo calcular? ¿Cuántos electrones se transfirieron? Se transfirieron N, voy a poner así, N electrones. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces voy a reemplazar. ¿Quién es la carga final? La carga final es la cantidad de electrones, ¿no?, que se transfieren de la moneda a la seda. Voy a aplicar acá la fórmula de la cuantización de la carga. ¿Cómo se calcula la carga total de un cuerpo? Como la cantidad de electrones que gana o que pierde ese cuerpo, la cantidad de electrones ganados o perdidos en cantidades enteras, multiplicado por la carga de cada electrón ganado o perdido, por la carga del electrón, ¿verdad? La carga neta es igual a la cantidad de electrones transferidos por la carga de cada electrón transferido, ¿no? En valor absoluto. ¿Qué significa el signo más? El signo más significa que ha perdido electrones. ¿Y eso qué es igual, profesor? Eso debe ser igual a 32 por 10 a la menos 19 coulombs. Perdón, por 10 a la menos 9, ¿no? Por 10 a la menos 9 coulombs. Ajá. Listo, reemplazamos valores. Me están pidiendo cuántos electrones perdió la moneda. ¿Cuánto es la carga del electrón? Bueno, la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿verdad? Y eso tiene que darme, profe, igual a 32 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Quién se va? Se va coulomb con coulomb. Y me va a quedar un número, ¿no?, adimensional. Un número. ¿Cuántos electrones ganó o perdió? En este caso, ¿cuántos electrones perdió la moneda? Muy bien. Profe, acá el 1,6 pasa a dividir al 32. ¿Cuánto vale? Eso vale 20. 32 entre 1,6, 20. 10 a la menos 19. ¿Cómo pasa el otro miembro? Con 10 a la más 19. Con 10 a la menos 9 me quedaría 10 a la 10. Esa es la cantidad de electrones, profe, que perdió la moneda. 20 por 10 a la 10 electrones. O lo que es lo mismo decir, la cantidad de electrones que perdió la moneda es 2 por 10 a la 11. Electroncitos ha perdido. Y eso vendría a ser la respuesta al problemita número 7. ¿Qué clave sale? La clave sale, profesor, cabezón. La 7 sale cabezón. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Está bien o no, muchachos? Muy bien. Así se van resolviendo entonces problemas de fuerza y de campo eléctrico en el nivel básico. Por lo tanto, jóvenes, nos vamos viendo el próximo video, así que a seguir practicando. Cuídate, Pulpín. Nos vemos. Chao, chao.